Muy buenas noches, sean todos muy bienvenidos a esta campaña que lleva por nombre La Pasión de Cristo. Me siento muy feliz porque sé que Dios los está bendiciendo a cada uno de ustedes. Para iniciar con esta hermosa programación, les invito a inclinar su rostro para hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos demasiadas gracias porque tú nos permites estar un día más en este hermoso programa, porque sabemos que tu presencia siempre nos está cuidando. Te pido por cada una de las necesidades de las personas que están viendo este programa. Bendícenos durante este tiempo que vamos a estar estudiando tu palabra. En Jesús, amén. Para iniciar con esta hermosa programación, vamos a tener cantos especiales. Después de haber escuchado estas hermosas alabanzas, es el momento para que nosotros alabemos el nombre de nuestro Dios y lo haremos con nuestro canto tema.
expresar mi gratitud a ti, mi Salvador. Dejaste tu grandeza por venir a sufrir y morir. Ahora te miro en la cruz, derramando tu sangre por mí. Me postro, me entrego, con lágrimas pido perdón. Jesús nació, vivió y oró y se entregó por ti. Sufrió, murió, resucitó y ya volverá. Abre sus brazos para morir y así hoy te esperará. La pasión de Cristo eres tú, entrega ya tu corazón. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis lágrimas enjugarás y en mi vida resucitarás. Te alabo, te entrego mi vida, te sirvo, Señor. Jesús nació, vivió y oró y se entregó por ti. Murió, resucitó y ya volverá. Abre sus brazos para morir y así hoy te esperará. La pasión de Cristo eres tú, entrega ya tu corazón. Jesús nació, vivió y oró y se entregó por ti. Murió, resucitó y ya volverá. Abre sus brazos para morir y así hoy te esperará. La pasión de Cristo eres tú, entrega ya tu Este hermoso mensaje que nos está dando este canto sin duda es una gran bendición. A continuación ha llegado la parte más importante del programa. Invita a tus amigos, a las personas que están a tu alrededor para que no se pierdan esta gran oportunidad de estudiar la palabra de nuestro Dios. A continuación, el tema estará a cargo del joven Miguel García. Buenas noches, hermanos, es un gusto poder estar nuevamente con ustedes en este segundo mensaje que vamos a compartir hasta sus hogares. Siéntanse gozosos, alegres, porque nuevamente estamos en un momento en el cual vamos a adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios por medio del estudio de su palabra. Ayer vimos cómo nuestro Señor Jesucristo nació por ti. Pero el día de hoy vamos a ver que Él vivió por ti. Vamos a ver este mensaje tan maravilloso. Pero antes de hacerlo, te invito allí donde estás a inclinar tu rostro para elevar una oración a Dios. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque una vez más nos permites estar aquí para alabar y glorificar tu nombre. Porque, Señor, tu palabra es fuente de vida. Y, Señor, en estas semanas queremos oír, queremos escuchar tu voz llamándonos. Bendice a cada uno de los hermanos que están allí desde sus casas, Señor. Tú los conoces, que estas palabras puedan ser de bendición para cada uno de ellos.
Guíanos, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy vamos a ver cómo el Señor Jesucristo vivió por ti. Cuando Él vino a esta tierra, y vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 5 y el 14. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es la palabra de Dios. Jesús, cuando vino a esta tierra, hizo grandes cosas que cambiaron la historia. Cuando Jesús vivió todas estas cosas, la vivió solamente por ti. Y así enseñarnos que al vivir en sus pasos, podemos vivir, tener una vida de felicidad verdadera. John Stott, en uno de sus libros, Hombres con un mensaje, muestra cómo el Señor Jesucristo caminó en las huellas de Israel, repitiendo experiencias semejantes por las cuales el pueblo de Israel tuvo que pasar. Todo por amor a ti. Y vamos a verlo en la palabra de Dios, en el libro de Mateo, al inicio, capítulo 2, versículo 14 y 15. Dice allí: y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y escucha, y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Es decir, para poder preservar la vida del niño que acababa de nacer, Dios envía a un ángel y se le aparece a José y le dice: toma al niño y vete a Egipto, porque su vida corre peligro. Entonces José inmediatamente toma al niño y toma a su esposa, toma a María, y se van de aquel lugar para poder habitar en Egipto. Es una semejanza con lo que pasó con el pueblo de Israel. Así como Jesús, de bebé, de niño, estaba enfrentando ya un gran problema de vida, el pueblo de Israel también, un tiempo, en una ocasión, estaba enfrentándose a un serio problema, que era el hambre. Y para poder el pueblo de Israel sobrevivir a aquella sequía, a aquella escasez, Dios había preparado todo. Dios había puesto a José en la tierra de Egipto, con tal de que el pueblo de Israel pudiera ser salvo, para preservación de su pueblo. Así como Dios envió a su Hijo Jesucristo al pueblo de Egipto para preservarle la vida, así también una vez el pueblo de Israel tuvo que ir a Egipto para poder preservar su vida. Otra semejanza del pueblo de Israel con el Señor Jesucristo es que fueron salvados de manos de un rey malvado.
versículos 19 y 20 de capítulo 2 de Mateo, dice: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a la tierra de Israel. Vemos allí en la palabra de Dios, cuando llegó el tiempo, el rey Herodes murió. Ya no había alguien que persiguiera la vida de aquel niño que había nacido. Todos los que procuraban su muerte habían caído. Del mismo modo, el pueblo de Israel fue libre de un rey, y lo podemos encontrar en el libro de Éxodo capítulo 14 versículo 28. Libro de Éxodo capítulo 14 versículo 28 dice de la siguiente manera: cuando el faraón iba persiguiendo al pueblo de Israel que había sido libre, dice la Biblia, y volviendo las aguas cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Vemos cómo también el pueblo de Israel fue perseguido por un gobernante, por el faraón de Egipto. Pero dice la Biblia que también fue destruido con su ejército. Y cuando el faraón y el ejército fue destruido, Israel fue libre. Tal vez en tu vida no estés siendo perseguido por un rey, pero tal vez en tu vida hay un pecado que está actuando como un rey sobre ti, que no te permite ser feliz, que no te permite ser libre, que te está agobiando todos los días de tu vida. Tal vez un pecado está destruyéndote. Tal vez sea alcoholismo, tal vez sea drogadicción, tal vez sea odio, rencor, no lo sé. Algún problema de la vida. Y tú te preguntas, ¿cómo puedo ser libre? La respuesta es simplemente ir a los pies del Señor Jesucristo. Tienes que ir a aquel que liberó al pueblo de Israel. Tienes que ir a Dios y creer en el que Él ha enviado a vivir por ti. Tienes que creer en el que fue liberado de las manos de Herodes. Tienes que creer en el Señor Jesucristo. Solamente en Él el ser humano puede ser verdaderamente libre. Él te puede liberar del pecado que está actuando como rey sobre tu vida. Dice el libro de Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios
que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mis queridos hermanos, el Señor Jesucristo pasó por las aguas del bautismo como ejemplo de un nuevo comienzo para todos. Para una nueva vida, para un nuevo comienzo, es necesario pasar siempre por las aguas. Ahora tú dirás: es verdad, el Señor Jesucristo fue bautizado, pero ¿y el pueblo de Israel qué? Dice la Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 2: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos en Moisés. ¿Qué hizo Moisés? ¿En qué momento? En la nube y en el mar. Recuerda que cuando Faraón venía persiguiendo al pueblo de Israel, el Señor le dijo a Moisés: ve por ese lugar, porque es necesario que mi pueblo pase por en medio de las aguas. El Señor pudo haberle dicho a Moisés: toma aquel camino, rodea el mar Rojo. Pero el Señor le dijo: pasa a través de las aguas. Israel fue verdaderamente libre en ese momento. Dios envió a su pueblo a que atravesaran aquel mar. El pueblo de Israel atravesó en medio del mar, pasó entre las aguas. Y cuando finalmente terminaron de pasar en las aguas, el pueblo de Israel verdaderamente fue libre, porque ya no había nadie que los persiguiera, porque aquel que los venía persiguiendo fue destruido. Ahora el pueblo de Israel puede tener un nuevo comienzo. Las aguas representan la purificación, la limpieza que el Señor Jesucristo quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. La purificación que el Señor quiere hacer en tu vida. Por eso es a través del agua del bautismo cuando podemos ser verdaderamente purificados, cuando podemos ser verdaderamente limpios, cuando podemos ser libres para una nueva vida. Una nueva vida en Cristo Jesús. Así como Él fue bautizado para darnos ejemplo a nosotros. Luego de eso encontramos otra semejanza entre Israel y el Señor Jesucristo. Jesús fue probado y fue tentado en el desierto por 40 días. Recuerda que el pueblo de Israel en una ocasión se les dijo que debía ir y reconocer la tierra que debían poseer. Y la Biblia dice que allí estuvieron los espías por 40 días. Pero Israel falló en esta prueba, en el desierto. Y como consecuencia de su fracaso, el pueblo de Israel estuvo errando por 40 años. Israel fracasó. Ahora tú dirás: entonces, ¿para qué necesito yo comenzar de nuevo? ¿Para qué necesito una nueva vida si voy a fracasar? Si tal vez en la vida nueva voy a cometer errores. Es verdad, es posible que no soportemos alguna tentación y que en algún momento fracasemos. Pero es precisamente por esa razón que el Señor Jesucristo vino y vivió por ti. Pasó por todas las pruebas que tú y yo pasamos, pero a diferencia de nosotros, el Señor Jesucristo salió victorioso. En nosotros mismos hay derrota.
Pero cuando comenzamos en Cristo Jesús, siempre habrá victoria, porque Él fue victorioso, solamente en Cristo Jesús. En ti y en mí hay derrota, pero en aquel que vino a vivir por nosotros hay victoria. Finalmente, así como en el monte Sinaí, Dios dio los 10 mandamientos. El Señor Jesucristo en la tierra, en el Sermón del Monte, proclama las bienaventuranzas de una manera especial. Solamente voy a leerla, voy a darle lectura y vamos a escuchar las promesas maravillosas que nuestro Señor Jesucristo tiene para cada uno de nosotros. Mateo capítulo 5, versículo del 2 al 12. Son las bienaventuranzas por la boca de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Pero entonces gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Estas fueron las palabras del Señor Jesucristo para la humanidad. Las semejanzas son claras. Jesucristo toma el papel de Israel. Y de esta manera así Él comienza a reformar a su pueblo, comienza a reformar el pueblo de Dios. Y Jesús hizo todo eso y pasó por todo eso únicamente por amor a ti. Él vivió cada paso de su vida, cada instante de su vida, lo hizo por amor a ti. La pregunta es, ¿tú deseas ser libre de aquel Egipto que no te deja ir? Simplemente ve a Jesús. ¿Te gustaría nacer en algún momento del agua y del Espíritu para Jesús? ¿Quieres que Jesús te dé fuerza en tu desierto de pruebas que estás pasando todos los días de tu vida? Solamente ve a Él. Y un día podrás decir las siguientes palabras: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Un día, ojalá podamos pronunciar esas palabras tan maravillosas. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, porque hemos aceptado la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hemos dejado la vida de nosotros, nuestra vida pasada. Hemos pasado por las aguas del bautismo, las aguas que purifican, las aguas que limpian. Y ahora, a partir de ese momento, comenzamos una nueva vida, una nueva etapa, pero ya no en nosotros, sino la comenzamos en Cristo Jesús. ¿Cuál será tu decisión? ¿Seguirás
atado a un Egipto, a un rey que actúa sobre tu vida, a un pecado? ¿O decidirás por aquel que venció todas estas pruebas, todas estas dificultades? La pregunta para ti hoy es: ¿cuándo tomarás esa decisión? Que Dios te bendiga en esta hermosa noche. Te invito a inclinar el rostro y hacer la última oración. Padre nuestro que está en los cielos, alabado y glorificado es tu santo y bendito nombre. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque una vez más nos permites oír, porque una vez más nos permites conocer, Señor. Hemos visto cómo el Señor Jesucristo camina en los pasos del pueblo de Israel para reformar a su pueblo y también para ofrecernos una vida a cada uno de nosotros que tal vez está siendo esclavizado por algún pecado, que tal vez estamos perdiendo en nuestro desierto de prueba. Señor, queremos invitarte, queremos que seas tú el que nos dirija. Queremos que seas tú el que viva en nosotros. Queremos que seas tú. Para eso, Señor, necesitamos de un comienzo. Que ese comienzo no demore mucho, Señor. Guíanos, bendícenos y quédate con cada uno de nosotros, con cada uno de nuestros hermanos que nos están viendo de diferentes lugares, que están en sus casas, Señor, que están acompañados de sus familias. Bendícenos, Señor, a ellos, y que tu Espíritu pueda ser con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.